Desde el principio de la creación, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 26, dice la Biblia: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sabemos que la Biblia nos muestra la Trinidad, sabemos que Dios es tripartito. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, esto significa que también nosotros somos tripartitos. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Polvo somos y polvo nos convertiremos. Pero la muerte es cuando se desprende mi alma de mi cuerpo. El cuerpo es la botarga del alma. Como si un individuo estuviese manejando un auto y quien va manejando ese auto es como si en nuestro cuerpo fuera nuestra esencia es el alma. El cuerpo solamente es la botarga del alma. Ahora, ¿qué es la vida de acuerdo a la Biblia? Vayamos a Santiago capítulo 4, versículo 14. Santiago capítulo 4, versículo 14 nos dice la Biblia y nos explica lo que es la vida. Cuando no sabéis lo que será mañana, y la Biblia hace esta pregunta: ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es la vida de todo ser humano? La Biblia se responde a sí misma y dice: ciertamente es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La Biblia nos habla de la transitoriedad o la brevedad de la vida, y todos un día partiremos, hermanos, y recordemos que la vida es como neblina. Vayamos a Salmos capítulo 90, versículo 4, y enfatiza nuevamente este punto la Biblia, y nos dice la Escritura: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Dios no tiene tiempo, Dios es infinito, es al único que podemos llamarle el eterno. Y dice la Biblia que delante de Dios 1000 años son como un día. Dios habita en la eternidad. Nosotros sí somos finitos. Como lo acabamos de cantar hace unos minutos, ciertamente nuestra vida acabará. Y nos enseña nuevamente con más ejemplos la Biblia lo que es la vida. Versículo 5 nos dice: los arrebatas como con torrentes de agua. Y nos dice este texto: son como sueño. Hay algunos poetas que decían que la vida era un sueño y que un día íbamos a despertar a la realidad, y no estaban muy lejos, hermanos, de la verdad. Ciertamente esta vida es breve y después comenzará lo que es la eternidad. Versículo 6 nos dice: en la mañana florece y crece, pero en la tarde es cortada y se seca. En este pasaje la Biblia nos hace la semejanza de que la vida es como una flor que en la mañana florece y crece, pero en la tarde es cortada del jardín de la vida. Y un día nuestra vida será cortada del jardín de la vida. Versículo 9 nos dice la Biblia: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años, y fíjense cómo lo dice la Biblia, como un pensamiento rápido. Después nos enseña el promedio de la vida del hombre en el versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. La Biblia nos enseña que el promedio de la vida del hombre es de 70 a 80 años. Si tenemos que encontrar un número, pues diríamos que es 75. Yo sé, mi abuelita falleció a la edad de 100 años, pero también hay niños que mueren a los 5. Es por eso que el patrón de vida es el que está establecido en la Biblia, de 70 a 80 años, pero quiero ilustrárselos de esta manera para que comprendamos que Dios desde el vientre de nuestra madre nos prepara para la eternidad. Cuando una mujer está embarazada y tiene a su bebé, lo más normal es que nazca en 9 meses. Puede ser que sea 7 mesino, puede que nazca a los 8, pero lo más normal es que sea a los 9. Si tú tratas de explicarle a un bebé
que hay un mundo con 7,000 millones de habitantes, que hay casas, que hay carros, que hay colores. Ese bebé no podrá entenderlo porque su mundo es el vientre de su madre. Ahora, crea o no crea, este mundo existe. Y después de esos de 7 a 9 meses salimos a este mundo. Y ya no son 9 meses, ahora son de 70 a 80 años. Puede variar, pero lo normal es de 70 a 80. Pero ahora estamos en el vientre de este mundo. Y aunque alguien tal vez te explique es que hay un cielo, calles de oro, puertas de perlas, Dios mismo nos espera. Y no solo lo cantaremos, sino lo veremos. Un día ya no serán 9 meses y un día ya no serán 70 años. Habrá un día en que Dios nos llame, que comenzará la eternidad. La Biblia nos lo enseña desde el principio de la creación, sobre la transitoriedad. Dice la Biblia que no todos mueren, sino serán transformados. Versículo 12 nos exhorta el salmista a hacer una cosa tocante a nuestra vida. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, ni siquiera dice años. Cuenta tus días, para que traigamos al corazón sabiduría. Cuenta tus días, no son muchos. La promesa son 70. Si honraste a tus padres, Dios te bendice con que sean 80. Pero esa es su promesa, hermanos. Y recuerda que un día todos y cada uno de nosotros estaremos delante de Dios, hermanos. Ahora surge la pregunta, ¿por qué es que el ser humano debe morir? Vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos explica el por qué. Nos dice la Biblia, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el primer hombre fue Adán, el pecado entró por Adán. Y por el pecado es que entró la muerte. Y después la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El primer pecado fue Adán, pero no solamente por su pecado moriremos, nosotros mismos hemos pecado. Y es por eso que un día, todos y cada uno de nosotros un día vamos a morir, porque es la consecuencia del pecado. Mas sin embargo, en la Biblia existen dos muertes. La primera muerte es inevitable, pero la segunda muerte puede ser evitable. Vayamos a este evento primeramente, vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 19. Surge la pregunta, ¿qué es la palabra muerte? La palabra muerte es un evento y es una separación. En cuanto se desprende el alma del cuerpo, eso es la muerte. Nos dice la Biblia, con el sudor del rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La primer muerte o la primer separación es cuando mi alma se desprende del cuerpo. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 nos dice la Biblia, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Pero ¿y dónde está el alma? Hemos dicho que somos tripartitos: cuerpo, alma, espíritu. ¿Qué pasa con nuestra alma? El cuerpo vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios, pero la esencia y el alma del hombre, ¿qué sucede con el alma? Vayamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 nos dice la Biblia, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y nos habla de un infierno. Pero fíjense cómo dice al final la Biblia, que es la muerte segunda. De acuerdo a la Biblia existen dos muertes. La primera muerte es la separación del cuerpo de mi alma. La segunda muerte es que mi alma sea separada de Dios y vaya a un lago de fuego. Por nuestro pecado, todos y cada uno de nosotros mereceríamos esa condenación. Pero gracias a Cristo y al sacrificio de Cristo en la cruz, la segunda muerte puede evitarse y no ser condenados, sino poder ir al cielo.
puede evitarse gracias a aquel hermoso versículo. Algunos han dicho que es el versículo más bonito de toda la Biblia. Vayamos a verlo, Juan capítulo 3, versículo 16. Y nos dice la Biblia en este pasaje: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que nos entregó a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no sea condenado, mas tenga vida eterna. Fue gracias al sacrificio de Cristo en la cruz que la Biblia dice que a través de su sangre ha perdonado todos y cada uno de nuestros pecados, que la segunda muerte puede evitarse y podemos ir al cielo con Cristo. Vayamos a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro 2:24 nos dice la Biblia, hablando de Jesucristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados. Fueron nuestros pecados lo que Jesucristo cargó mientras iba hacia la cruz del Calvario, al Gólgota, al monte de la calavera. Y Él llevaba nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida que Cristo llevó en la cruz, fuimos sanados. Jesús cargó en Él todos nuestros pecados, para que aquellos que depositen su fe en Jesús no tengan que sufrir la segunda muerte, sino puedan ir al cielo. Y eso es promesa de Dios, hermanos. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. No solamente en un evento nos habla de esa segunda muerte, nos lo repite en Apocalipsis 20, 14. Y nos dice la Biblia: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y fíjense cómo dice la Biblia: esta es la muerte segunda. Que una persona vaya al lago de fuego es la muerte segunda, pero después fíjense lo hermoso del siguiente versículo: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia nos explica que Dios en su reino tiene libros, pero hay un libro que sobresale de todos los libros. Algunas porciones de la Escritura le llaman el libro de la vida, y otras porciones de la Escritura le llaman el libro de la vida del Cordero. Y aquel libro contiene un renglón, un espacio para que nuestro nombre sea puesto, pero solamente aquellos que se han arrepentido de su pecado y han puesto, depositado su fe en Jesucristo, es que su nombre es inscrito o escrito en el libro de la vida. Y una vez escrito no puede borrarse. Aquellos que han puesto su nombre en el libro de la vida, de acuerdo a la Escritura, pasarán la eternidad en el cielo. Solo hay dos opciones tocante a la eternidad. Una de ellas es el lago de fuego, y la otra es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida y entremos a la gloria, al cielo, la eternidad, para siempre con el Señor. Miren lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 20. Lucas capítulo 10, versículo 20 dice la Biblia: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos. Fíjense de qué se debe regocijar un cristiano: de que nuestros nombres están escritos en los cielos. El nombre de un cristiano, el nombre de un hijo de Dios está escrito en el libro de Dios. Iremos al cielo. Un día la muerte dejará de existir. A veces creemos que el evento más fuerte que un ser humano puede cruzar en esta tierra es la muerte. Y vaya que es un trago amargo y difícil. La única ocasión donde Jesús lloró fue cuando murió Lázaro, haciéndonos saber la tristeza y lo duro que es enfrentar la muerte. Mas sin embargo, el evento de la muerte un día dejará de existir, y solo hay una cosa que es eterna, y ese es el amor de Dios. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 26. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 26 nos dice la Biblia: y el postrer enemigo que será destruido, dice Cristo, es la muerte. Un día la muerte dejará de existir, y es lo que la Biblia enseña. Mas sin embargo hay una cosa que nunca dejará de existir. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8. Primera de Corintios 13, 8 dice la Biblia: el amor nunca deja de ser. La muerte un día dejará de existir, pero el amor de Dios nunca dejará de existir. Es por eso que alguien dijo una vez este poema: la muerte nunca fue tan valiente o atrevida, que os hace entrar en el reino de la vida.
Pero el amor no hay quien lo frene, penetra el cielo y deja atrás la luna, que prueba ser lo más fuerte que la misma muerte. Lo único más fuerte que la muerte es el amor de Dios. Y dice la Biblia que su amor ha sido derramado en nuestros corazones. La Biblia nos exhorta a no ser como aquellos que no tienen esperanza en 1 Tesalonicenses 4:13. Y nos dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando la Biblia usa la expresión duermen es mueren. Y nos dice el texto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Un cristiano no puede entristecerse como alguien que no tiene a Cristo, porque sabemos primeramente que nuestra fe está en Dios, y en segundo, que cuando una persona pone su fe en Cristo, estará presente con Dios. Tal vez alguien pueda venir y decir, pero ¿cómo pudieron cantar esos himnos con este evento? Porque sabemos dónde está y porque nuestra fe está en Dios y nuestra fe está anclada en Dios. Tú solamente sabes si un ancla funciona en tormentas, y la fe de Dios funciona y está anclada porque está anclada en Cristo. Nuestra esperanza, de acuerdo a este texto, es que Él nos llevará al cielo de acuerdo a esta promesa. Todos aquellos en vida que se arrepientan de su pecado y pongan su fe en Jesús, hay una promesa que vencerán la muerte y estarán en el cielo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 54. Tal vez a algunos les atemoriza el asunto de la muerte. Y si es tu caso, Dios te dé fe esta mañana para saber que al poner nuestra fe en Jesucristo somos más que vencedores. Nos dice la Biblia, y cuando esto corruptible, hablando de nuestro cuerpo, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La muerte no tiene victoria sobre un hijo de Dios, la muerte no tiene victoria sobre un cristiano, la muerte nos acerca con Dios. Siguiente versículo nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aquellos sin Cristo será una muerte eterna, pero para el cristiano la muerte no tiene aguijón, no tiene victoria. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Siguiente texto. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para algunas personas tal vez se les haga difícil comprender cómo es que la Biblia puede mezclar la palabra muerte con la palabra victoria, porque está hablando de los dos eventos juntamente, muerte con victoria. Pero debemos de ver la muerte como Dios la ve. La Biblia dice que Él ve la muerte de sus santos, es de grande estima la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque ya estaremos con Dios por la eternidad, hermanos. La última promesa que Dios nos deja en su palabra, allá en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 6, nos dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ahorita en el cuerpo estamos ausentes del Señor, hermanos. Mientras estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Siguiente versículo nos da algo tan importante al decirnos, porque por fe andamos y no por vista. Ciertamente debemos de creer por fe lo que la Biblia nos enseña. Y miren el siguiente versículo que dice la Biblia, pero confiamos. Y debemos confiar, hermanos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y luego ¿qué dice ahí? Y presentes en el Señor. Cuando un cristiano está ausente del cuerpo, está presente con el Señor, hermanos. Y Pablo lo anhelaba y sabía dónde estaba su fe. Es por eso que Pablo pudo decir en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios promete llevarnos a un lugar maravilloso con calles de oro, con puertas de perla. La Biblia dice que en el cielo no habrá necesidad de luz por el resplandor de Dios, no habrá necesidad de templo porque ya no pecaremos.
Y sobre todo es que tendremos la presencia de Dios por la eternidad. Es por eso que cuando muere un cristiano no es un adiós, sino un hasta pronto, porque un día todos moriremos. Pero solo si tienes a Cristo en tu corazón irás al cielo. Si no tienes a Cristo en tu corazón será un adiós eterno. Y jamás podrás ver a aquellas personas. Y quisiera hacerte una pregunta a ti esta mañana. Cuando Dios te llame a ti, ¿tú estarías 100% seguro de ir al cielo? La muerte es un suceso inevitable. Pero ¿tú estarías seguro de ir al cielo? Si tu respuesta es no, no te salgas de este lugar sin Cristo. Acepta a Cristo como tu Salvador personal. Él ya hizo todo por ti, no tienes que hacer nada a cambio. Él ya dio su vida en la cruz, Él ya derramó su sangre para que tú solamente lo aceptes en tu corazón. Y la Escritura nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesucristo es un caballero y toca la puerta de cada uno de sus corazones, porque Él quiere entrar en tu vida. Él quiere perdonar tu pecado y darte la seguridad bendita de que el día de tu muerte estarás en el cielo y que se cumpla la promesa ausente del cuerpo y presente con el Señor. ¿Cómo tener esa seguridad? Romanos capítulo 10, versículo 9, nos dice la Biblia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es a lo que le llamamos ser salvo de la condenación que merece nuestro pecado y poder ir al cielo, ser salvado e ir a la vida eterna. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia. No es suficiente creer en Dios de mente y de labios. Debemos de creerle a Dios y a su palabra de corazón. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la hermosa promesa expuesta en el versículo 13 nos dice: porque todo aquel que invocare o que pide en el nombre del Señor será salvo. Todos aquellos que pongan su fe en Jesucristo, Dios promete que seremos salvos. Y termino en Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos 8:35 nos dice la Biblia y hace una pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Acaso la tribulación podrá hacerlo? ¿La angustia podrá separarnos? ¿La persecución, el hambre, la desnudez, peligro o espada? Versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y me encanta cómo lo dice al siguiente versículo del apóstol Pablo: por lo cual estoy seguro. En otras palabras, por lo cual no me cabe la más mínima duda que ni la muerte nos puede separar del amor de Dios, hermanos. La muerte no nos separa de Dios. La muerte nos lleva a Dios. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Él ya no está aquí. Está con el Señor, hermanos. Y tal vez alguien aquí ha tenido personas que han partido y hay tristeza. Regocíjate, hermanos, están en el cielo. No hay dolor, no hay llanto, no hay tristeza, hermanos. Están con Dios. Y un día tendremos una tremenda reunión en el cielo, hermanos, con aquellas personas que se han adelantado y sobre todo con nuestro Salvador, hermanos. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Mientras el piano comienza a tocar, aquellos que ya tienen la seguridad de ir al cielo, ¿por qué no le das gracias?